¿Alguna vez has sentido que tu energía se agota sin razón aparente? ¿Te preguntas por qué, a pesar de descansar, sientes que algo en ti sigue vacío? ¿Y si te dijera que la causa de tu agotamiento no está en el cuerpo, sino en cargas invisibles? Hoy, a través de enseñanzas profundas, descubrirás cómo liberar esas cargas que han drenado tu energía durante tanto tiempo. Quédate hasta el final del video, porque estas lecciones budistas te ayudarán a recuperar la energía que necesitas para vivir con paz y bienestar. Comencemos. El viento cortaba el aire de las montañas como un filo de hielo, trayendo consigo un aroma a tierra antigua y secretos olvidados. Kenji, un joven de ojos oscuros y hombros encorvados por el peso de una inquietud que apenas comprendía, avanzaba entre las piedras con el corazón apretado. Frente a él, sentado en la base de un imponente árbol milenario, estaba el anciano maestro Daigo. En la niebla azulada de la madrugada, Daigo parecía una extensión de la montaña misma, con su cuerpo enjuto envuelto en ropajes desgastados, sus manos firmemente asentadas sobre sus rodillas y sus ojos cerrados, como si escuchara secretos que el resto del mundo no podía oír. «Maestro», susurró Kenji, su voz temblorosa, «he venido porque no encuentro paz. Mi mente es un torbellino. Mi cuerpo parece siempre cansado. Siento que hay algo que me desgarra desde adentro». Daigo no abrió los ojos. Permaneció en silencio, dejando que las palabras de Kenji flotaran y se hundieran en el silencio como gotas en un vasto estanque. Finalmente, habló con una voz tan profunda que parecía emerger de las entrañas de la tierra misma. «La paz no llega a quienes buscan sostener todo el tiempo la misma llama, Kenji. Cuando la mente invita a pensamientos que no hemos llamado, ¿qué crees que sucede? Los pensamientos no invitados son como un ejército invasor. Roban, desordenan y siembran confusión, como el río que ha perdido su cauce y se desborda, llevándose consigo la tierra y la vida misma». Kenji bajó la vista, sintiendo el peso de las palabras en su pecho. Recordó las noches en que su mente se llenaba de imágenes que no comprendía, de ideas que parecían entrar sin permiso y que lo arrastraban en una corriente de ansiedad y miedos. Pasaba horas girando en torno a pensamientos que no le servían, pero que se aferraban a su mente como garras invisibles. «Entonces, ¿cómo hago para detenerlos, maestro?», preguntó, con una súplica apenas contenida. «¿Detenerlos?». Daigo sonrió levemente, una sonrisa tenue como una brisa, y negó con la cabeza. «La mente es un reflejo del cielo, Kenji. La manera de calmarla no es detener el viento, sino observarlo. Cuando aceptas que no tienes control sobre todos los pensamientos, ellos encuentran el camino hacia el silencio. Es como si les dieras la libertad de ir y venir, y entonces no sienten el deseo de quedarse». Kenji asintió, pero sus ojos se llenaron de frustración. «Pero, ¿cómo hago para no perderme en ellos? A veces siento que mi vida no me pertenece. Los pensamientos van y vienen, y yo apenas puedo sostenerme en pie». Daigo entonces abrió los ojos y sus pupilas parecían contener la inmensidad de una noche estrellada. «La segunda carga, Kenji, es creer que algo nos pertenece». Levantó su mano de piel curtida y dedos delgados y señaló hacia la nada, hacia el horizonte lejano donde las montañas se alzaban como vigilantes. Nos aferramos a la idea de que poseemos cosas, objetos, personas, tiempo. Pero ¿cómo posees algo que cambia constantemente, como la vida misma? ¿El agua del río te pertenece solo porque la tomaste en tus manos? En cuanto la dejas, vuelve a ser del río, y aun si la sostienes, se escapa entre tus dedos. Kenji sintió una punzada en su pecho. Pensó en todo lo que había intentado sostener en su vida, desde sus pocas posesiones hasta las relaciones que había construido y perdido. Cuánto había sufrido por querer que las cosas permanecieran siempre en su lugar, sin cambio, sin fin. «¿Entonces, nada es mío?», preguntó en un susurro, incapaz de imaginar una vida sin el deseo de retener lo que consideraba importante. «Nada es verdaderamente nuestro, Kenji,
Esa es la libertad. Creer que algo te pertenece es entregarte a una batalla perdida. Es tratar de domar al viento. Daigo miró al cielo con una reverencia silenciosa y añadió: cuando entiendes que nada es tuyo, descubres que nada puede perderse. Kenji, sorprendido, sintió un cambio profundo en su interior. Una tristeza cálida lo invadió, como un río fluyendo desde lo más hondo. De pronto, sintió un vacío que no era angustia, sino un alivio que no podía explicar. Entonces, ¿qué debo hacer? Su voz apenas era audible. Observa, Kenji. No intentes retener nada, ni siquiera tus pensamientos. Si un pensamiento aparece, déjalo pasar. Si algo se te va, déjalo ir. Mientras más sueltes, menos peso sentirás y más energía podrás conservar para lo que realmente importa: la paz que vive en el vacío. Las palabras de Daigo penetraron como raíces en el corazón de Kenji, deshaciendo el nudo que había llevado por tanto tiempo. En ese instante, en medio del silencio del monte y de las primeras luces de un amanecer lejano, Kenji sintió que algo en él cedía. Era como si sus pensamientos, hasta ahora furiosos y salvajes, comenzaran a calmarse, transformándose en un río sereno. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió paz. Si este tipo de videos resuenan contigo y te inspiran, te agradecería que dejaras un like. Es un pequeño gesto que realmente nos ayuda mucho a seguir creando más contenido como este. Kenji se dejó caer en la hierba a los pies de Daigo, sintiendo el peso de las palabras del maestro como una carga que, paradójicamente, le aligeraba el corazón. Los primeros rayos del sol iluminaban la escena con una luz dorada y fría que hacía más intensas las sombras de las montañas y los perfiles de sus propios pensamientos, que danzaban como susurros entre la claridad y la penumbra. «Dime, maestro», pidió Kenji con la voz suave, «¿cuántas cargas más me he echado a la espalda sin darme cuenta?» Daigo cerró los ojos, dejando que el silencio llenara el espacio entre ambos antes de hablar. «Te desgastas, Kenji, en palabras sin fruto, conversaciones huecas y sin propósito. ¿Cuántas veces te has sentado a hablar solo para no quedarte en silencio? Ese ruido constante en tu vida es una carga pesada. Las palabras que lanzamos sin un destino cierto se clavan como flechas en nuestras propias almas». Kenji asintió despacio. Sabía exactamente a lo que Daigo se refería. Recordaba las reuniones donde se encontraba hablando por hablar, intentando llenar los vacíos de la conversación con bromas triviales o chismes banales que lo dejaban al final con una sensación de vacío y agotamiento. Pensaba que esas palabras lo acercaban a las personas, pero se daba cuenta de que cada conversación sin esencia era un pequeño golpe a su paz, un ruido interminable en su mente. «Pero maestro, si uno guarda silencio en un mundo tan ruidoso, parece como si estuviera solo», protestó Kenji, con una mezcla de tristeza y desafío en la voz. Daigo observó al joven con una mirada profunda, cálida pero intensa. «Estás equivocado, Kenji. La verdadera soledad no proviene del silencio, sino de la desconexión. Cada palabra dicha sin propósito te aleja un poco más de ti mismo y de los demás. Aprende a elegir tus palabras como si fueran tesoros y hablar solo cuando sea necesario, cuando sientas que de verdad puedes conectar. La paz vive en la pausa entre las palabras, no en el eco de una conversación vacía». Kenji inclinó la cabeza, pensando en todas las veces que había sentido un extraño cansancio después de reuniones y charlas interminables que parecían drenar su energía sin dejarle nada a cambio. Había sentido que su vida era un ruido constante y se daba cuenta ahora de que era él mismo quien lo estaba creando. Daigo lo miró con ternura. «La siguiente carga que llevas, Kenji, es el peso de la culpa. Nos creemos capaces de cambiar el pasado o de castigarnos para purgarlo. Revivimos nuestros errores y nos juzgamos una y otra vez, creyendo que el arrepentimiento traerá redención. Pero esa es una ilusión que solo prolonga el dolor». Kenji apartó la mirada, sintiendo la punzada de las palabras en su interior. La culpa era una vieja amiga suya, una sombra que lo perseguía, especialmente en los momentos de soledad. Recordó las noches en las que los errores del pasado
Se volvían tan reales que sentía que estaba viviendo en una prisión de remordimientos. Había intentado exculparse, disculparse, incluso compensar a aquellos a quienes creía haber herido. Pero la culpa parecía crecer, expandiéndose dentro de él como un cáncer. ¿Cómo puedo liberarme de ella, maestro?, preguntó en un murmullo casi inaudible, sintiendo una especie de vergüenza y desesperanza. El pasado es un río que no podemos devolver a su cauce, dijo Daigo, en tono suave pero firme. Cuando aceptas que no hay nada que puedas cambiar, la culpa se desvanece. No se trata de perdonarte como si fueras un juez, sino de entender que el verdadero error no está en el acto, sino en no aprender de él. Si algo te ha enseñado, no fue un error. Cada paso en falso es una lección, Kenji, no un castigo. Acepta lo que hiciste y encontrarás paz. Las palabras parecieron derretir algo en el pecho de Kenji, como si esa carga invisible de tantos años comenzara a disiparse, apenas dejando que el sol entrara en un rincón oscuro de su ser. Respiró profundamente, sintiendo un poco más de espacio en su interior, un alivio sutil pero profundo. ¿Y qué más debo dejar atrás, maestro?, preguntó, con una mezcla de temor y deseo. Quería saber, aunque intuía que cada revelación sería una nueva herida abierta, otra capa arrancada de sus ilusiones y falsas seguridades. Daigo lo observó en silencio un momento antes de continuar. Lo que más te desgasta, Kenji, es conformarte espiritualmente, creer que has alcanzado una paz que en realidad no tienes. Esa falsa serenidad que te hace sentir que ya no necesitas buscar más. Pero ¿sabes lo que realmente significa la paz interior? No es estar quieto y complacido, sino encontrar la fuerza para aceptar el flujo constante de cambio, de aprendizaje. Aquellos que creen haber llegado a la cima, Kenji, solo están detenidos en una ladera perdiendo la vista de la verdadera cima. Kenji sintió una mezcla de confusión y temor. Había sentido antes esa quietud, una especie de cansancio que le hacía sentir que no había más caminos que recorrer. Había pensado que era paz, pero ahora comprendía que no era más que una resignación disfrazada. No era la paz, sino una trampa, una prisión dorada que le había hecho creer que ya no debía esforzarse, que había llegado a un final seguro. «¿Entonces nunca hay descanso en el camino, maestro?», preguntó, asustado de la respuesta. El descanso verdadero, Kenji, no es la conformidad, es un continuo renacer, un constante vaciarse para volver a llenarse. La paz no es una meta, es una manera de viajar. No te conformes con lo que crees que sabes, porque eso también es una carga. Cada paso hacia el interior es un paso hacia el vacío, pero ese vacío es la plenitud. Kenji escuchó en silencio, sintiendo que por primera vez esas palabras llenaban algo en él. Eran palabras que lo sacudían de una manera que nunca había imaginado, un eco de verdades profundas que parecían despertar su espíritu adormecido. Sentía que las cargas que había llevado por años comenzaban a caer, una por una, dejando espacio en su interior para algo que, quizás, era la paz verdadera. El viento soplaba con fuerza, levantando una tenue bruma de polvo que giraba en remolinos alrededor de ellos. Kenji, sumido en un silencio reverente, miraba el paisaje montañoso extendiéndose a sus pies. Aunque no había descendido ni un paso de la montaña, sentía que cada palabra del maestro Daigo lo acercaba un poco más a una paz desconocida, una paz por la que ya había dejado caer varios de sus viejos miedos, una paz que sentía que estaba cada vez más cerca, pero que aún le escapaba. «¿Qué otra carga llevo, maestro?», preguntó finalmente, sabiendo que cada respuesta lo sumergía en una verdad desgarradora, pero también lo hacía sentir más ligero. El maestro Daigo observó un momento a su discípulo, percibiendo en él ese ardor mezcla de curiosidad y resistencia, un fuego que, con suerte, le ayudaría a seguir despojándose de lo innecesario. Entonces habló. «Esa carga, Kenji, es la más cruel de todas, la autoexigencia. Te desgastas exigiéndote constantemente, como si solo pudieras descansar una vez que eres lo suficientemente bueno, lo suficientemente digno.
pero esa meta es una quimera. Te exiges hasta el límite, siempre sintiendo que aún falta algo, que no eres suficiente. En esa búsqueda de perfección te pierdes a ti mismo. Las palabras de Daigo calaron hondo. Kenji siempre había sentido la necesidad de demostrarse, de ser algo más, de pulirse a sí mismo sin descanso, como si el simple hecho de ser como era jamás alcanzara. Se había exigido tanto que sus días parecían una prueba constante de esfuerzo, como si tuviera que ganarse su derecho a descansar, como si cada paso necesitara una aprobación final para ser legítimo. ¿Cuántas veces se había negado un momento de paz porque sentía que aún había más que hacer, algo que aún no había completado? Maestro, ¿no es ese el precio de querer ser mejor? ¿No es la autoexigencia una manera de crecer?, preguntó, tratando de comprender, aunque cada palabra de Daigo rompía una grieta más en sus convicciones. Exigirse sin medida es como querer que una flor crezca tirando de sus raíces. La verdadera grandeza, Kenji, no nace de la exigencia brutal, sino del aprecio. Cuando aprendes a ver lo que eres en este momento, con compasión y sin juzgarte, entonces creces desde dentro, sin arrastrarte hacia una meta imposible. Las metas, Kenji, no son destinos, son compañeros de viaje. La paz se encuentra en dejar de exigir y empezar a florecer desde donde ya estás. Kenji cerró los ojos, intentando que esas palabras llenaran los huecos de su ser. Sabía, en lo profundo, que había intentado vivir según estándares que nunca alcanzaba, tratando de sentirse suficiente. ¿Cuánto había sacrificado por esa imagen de sí mismo, por esa perfección que siempre parecía burlarse de él, colocándose a un paso más allá de su alcance? Y sin embargo, nunca se había sentido tan frágil como en ese instante de liberación. ¿Y qué otra carga es la que me drena, maestro?, susurró, mirando al anciano con ojos llenos de una vulnerabilidad nueva. Daigo observó el horizonte un instante y luego le dedicó una mirada penetrante. El juicio. Te desgastas cuando miras a otros y te comparas, cuando permites que el juicio hacia ellos o hacia ti mismo controle tus pensamientos. En ese juicio, Kenji, resides siempre en el conflicto, porque todo juicio es una comparación. Si eres superior o inferior, si eres digno o indigno. Así, cada juicio hacia los demás es también un juicio hacia ti mismo, y en ello no encuentras más que desgaste. Kenji bajó la vista, sintiendo una punzada en el pecho. Era verdad. Él siempre observaba a los demás con ojos críticos, y aunque lo hacía de manera sutil, no podía evitar compararse con otros. Veía sus propias debilidades reflejadas en las fortalezas de otros y sentía un resentimiento amargo al ver virtudes que él no poseía. ¿Cuántas veces había mirado con envidia o desdén, sintiéndose atrapado en una dualidad que solo lo envenenaba? Daigo tenía razón. Cada juicio que lanzaba hacia otros se volvía contra él mismo, arrancándole la paz. Entonces, maestro, ¿debo dejar de mirar a los demás? ¿Debo vivir solo para no caer en el juicio? Daigo negó con suavidad, una sonrisa en sus labios que contenía la sabiduría de un océano. No es dejar de mirar, sino de comparar. Cuando mires a los demás, hazlo como cuando miras las estrellas en el cielo. Cada una tiene su lugar, su brillo y su esencia. Al compararte, no solo te haces daño a ti, sino que distorsionas lo que los demás son. Aprende a ver a los demás, Kenji, sin sentir que debes ser como ellos, y entonces el juicio se disuelve. La sensación de calma que esas palabras le trajeron fue tan inesperada que casi lo hizo derramar lágrimas. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podía mirar a alguien más sin sentir que tenía que ser mejor o peor. Era un alivio indescriptible. ¿Y cuál es la última carga de hoy, maestro?, preguntó con voz temblorosa, mirando a Daigo como quien se prepara para un golpe final, un golpe que, sin embargo, estaba dispuesto a recibir. Daigo hizo una pausa, como si dudara antes de hablar, y sus ojos se entrecerraron con un destello de gravedad. La carga más sutil de todas, Kenji, es la obsesión por el control. Nos aferramos a la idea de que podemos controlar cada detalle de la vida.
Nos desgastamos luchando contra la incertidumbre, tratando de someter cada instante a nuestra voluntad. Pero la vida es como un río. Mientras más intentas retenerla en tus manos, más se escapa. Aprender a soltar ese control, Kenji, es el arte de vivir. Kenji sintió un estremecimiento. Control. Aquello era lo que siempre lo había guiado. Controlar su vida, sus decisiones, sus pensamientos y su destino. Le aterraba la idea de perder el control, porque, en el fondo, sentía que el caos era su enemigo. ¿Qué pasaría si dejaba de tratar de controlar todo? ¿Qué sería de él si, por una vez, soltaba las riendas? ¿Cómo soltar, maestro, sin perderme?, preguntó, su voz apenas un susurro, temeroso de las respuestas que aún no alcanzaba a comprender. Perderse es la única manera de encontrarse, respondió Daigo, con una ternura que parecía envolverlo todo. Cuando sueltas el control, abres las puertas a la vida misma. Aprender a soltar es como aprender a respirar. Al principio temes quedarte sin aire, pero después descubres que el aliento entra más fácil, que puedes vivir más ligero. Confía, Kenji. Aprende a dejar que las cosas fluyan. En lugar de gastar tu energía en controlar, usa esa energía para aceptar, para adaptarte, para navegar con las corrientes de la vida, en lugar de desgastarte luchando contra ellas. Kenji asintió en silencio, sintiendo que algo en su interior empezaba a ceder. Había vivido tan tensamente, tan aferrado a la idea de un destino que debía construir paso a paso, controlando cada aspecto, que ahora esa nueva perspectiva lo desconcertaba tanto como lo liberaba. Era como si sus manos, que habían sostenido el peso de una montaña, finalmente estuvieran dispuestas a abrirse, dispuestas a soltar. En la quietud de ese instante, entre las montañas, Kenji respiró por primera vez sin sentir el peso del control, sin la carga de la autoexigencia ni la sombra del juicio. Y mientras el viento soplaba suavemente, se dio cuenta de que en lo profundo de su ser, algo esencial empezaba a despertar. Si este video te está aportando valor, suscríbete ahora al canal y no te arrepentirás. Te prometemos contenidos extraordinarios que no solo enriquecerán tu vida, sino que la elevarán a un nivel completamente nuevo. Y si además deseas apoyar al canal y conseguir ventajas exclusivas, te invito a unirte como miembro del canal. No te pierdas la oportunidad de transformar tu existencia con nuestra comunidad de sabiduría ancestral. Encontrarás el link en el primer comentario. Continuemos. La luz del día iba suavizándose en el horizonte, mientras los ecos de las palabras del maestro seguían rondando la mente de Kenji, removiendo viejas heridas y liberando nudos que apenas sabía que tenía. Daigo permanecía en silencio, observándolo con la quietud de un lago profundo, como si supiera que cada revelación necesitaba espacio para asentarse en el alma de su discípulo. Pero en el silencio, Kenji sintió un impulso de seguir, de descubrir más, de librarse de esas sombras que durante tanto tiempo lo habían acompañado sin que se diera cuenta. «Maestro», dijo finalmente, con voz queda, «me doy cuenta ahora de cuánto he cargado en mi vida, pero siento que aún hay más que me pesa. ¿Qué otra cosa estoy llevando sin saberlo?» Daigo asintió despacio, como si las palabras de Kenji fueran la respuesta que había estado esperando. «La siguiente carga que llevas, Kenji, es la más traicionera. Las amistades que sofocan, personas que, sin quererlo, apagan tu luz. Tal vez te ofrecen compañía, pero con ellas te sientes atrapado, drenado, como si toda tu energía se diluyera en sus problemas y sus quejas. Aprender a reconocer estas amistades, Kenji, es un acto de profunda compasión hacia ti y hacia ellos». Las palabras de Daigo retumbaron en la mente de Kenji como un trueno. Pensó en todos los lazos que había sostenido a lo largo de los años. Recordó a amigos que siempre recurrían a él, no para compartir momentos de alegría o aprendizaje, sino para volcar sobre él sus problemas, sus miedos, sus dramas. Personas que parecían incapaces de levantarse solas, que lo hacían sentir obligado a sostenerlas, como si él fuera su único ancla. «Pero, maestro, ¿acaso no debería ayudar a quienes me necesitan? ¿No es esa parte de la compasión?», preguntó confundido, porque en su corazón
Deseaba poder ser esa ayuda para los demás. Sin embargo, recordaba cómo después de tantas conversaciones, terminaba exhausto, vacío, sin un ápice de energía para sí mismo. Daigo lo observó con ternura, comprendiendo la encrucijada interna de su discípulo. La verdadera compasión, Kenji, no es cargar con los problemas de otros, sino enseñarles a cargar con los suyos. Si permites que alguien deposite en ti su carga constantemente, en lugar de aprender a enfrentarla, no solo te desgastas tú, sino que impides que ellos crezcan. Una amistad auténtica es aquella en la que ambos nutren y son nutridos, donde el compartir no es una carga, sino una fuente de energía. Kenji miró hacia el suelo, comprendiendo que esa verdad lo liberaba, y al mismo tiempo lo hería. Sabía a quienes tenía que soltar, pero temía hacerlo, temía perder esa conexión que, aunque agotadora, lo había acompañado durante tanto tiempo. Pero ahora entendía que esas amistades eran la razón de muchas de sus noches sin descanso, de esa pesadez constante en su pecho, de ese cansancio que lo dejaba sin fuerza para buscar su propia paz. Entonces, debo soltar también a las personas que no desean cambiar, murmuró, como si temiera el peso de sus propias palabras. Daigo asintió con gravedad. La mayor compasión, a veces, es dejar ir. Si una amistad te drena, si sientes que cada encuentro te apaga, no dudes en establecer límites. Hazlo con amabilidad, pero sin miedo. Solo cuando tienes claridad de quién eres y de lo que necesitas, puedes ofrecer a los demás una ayuda verdadera. Las palabras del maestro encendieron en Kenji una comprensión nueva, aunque dolorosa. Supo en ese instante que el camino hacia su paz también implicaría deshacerse de aquellos vínculos que lo ataban a una versión de sí mismo que ya no quería sostener. El silencio se asentó entre ambos, denso y casi solemne, hasta que Kenji, con el corazón ya más ligero, se animó a preguntar: «¿Queda algo más, maestro?» Daigo sonrió levemente, y en sus ojos brillaba un entendimiento que parecía tocar el alma misma de su discípulo. «Sí, Kenji, una de las cargas más profundas es la obsesión por las identidades que creamos, por esas máscaras que creemos nos definen. Nos apegamos a la idea de ser alguien, el hijo perfecto, el amigo leal, el fuerte, el valiente, y terminamos atrapados en esas identidades como si fueran nuestras propias cárceles». Kenji sintió un estremecimiento. Era como si, una vez más, el maestro hubiera puesto palabras a algo que él había sentido sin comprender. Había pasado su vida intentando sostener una imagen, ser el Kenji que todos esperaban, el que nunca falla, el que está siempre dispuesto a ayudar, a sacrificarse, a dar más de lo que recibía. Creía que ese era su valor, su razón de ser, pero ahora comprendía que esa imagen era solo una máscara que había construido y que en realidad lo estaba asfixiando. Pero, si no soy eso, entonces, ¿qué soy?, preguntó en un susurro, sintiéndose tan vulnerable como nunca antes. La idea de soltar esas identidades le hacía sentir que se desmoronaba, que se quedaba sin nada en qué sostenerse. «Eres el vacío que queda cuando todas esas identidades se desvanecen», respondió Daigo con una serenidad infinita. «Y en ese vacío reside tu verdadera esencia. El problema de aferrarse a esas máscaras es que te obligan a actuar, a vivir de acuerdo a una expectativa que no te permite ser libre. Solo cuando te liberas de ellas, Kenji, puedes encontrarte a ti mismo. Eres algo más allá de todo rol que has asumido». Las palabras del maestro parecían extenderse en su interior como un río profundo y pacífico, limpiando cada rincón de sus dudas, de sus miedos, de esos intentos inútiles de mantener una imagen para los demás y para sí mismo. Kenji comprendió que había pasado su vida tratando de ser alguien que los demás pudieran reconocer y validar, sin darse cuenta de que ese esfuerzo lo había mantenido alejado de su propio ser. «Entonces, ¿debo abandonar todas esas máscaras?», preguntó con la voz entrecortada. «No debes hacer nada, Kenji. Simplemente observa qué queda cuando dejas de ser lo que los demás esperan de ti, cuando sueltas la necesidad de ser alguien, y en cambio,
te permites ser simplemente quien eres en cada instante. Serás tan libre como el viento, sin nombres, sin etiquetas, libre para vivir en paz. Kenji cerró los ojos, dejando que esa verdad lo bañara como un río de paz. En su interior, algo se rompió. Tal vez era el peso de esas máscaras, el dolor de sostener durante tantos años una imagen que ahora veía tan lejana, tan falsa. Se permitió dejar caer esas identidades, dejar que se desmoronaran sin resistencia, y en la soledad de ese instante, por primera vez en su vida, sintió que era, sencillamente, él mismo. La tarde avanzaba y el cielo se teñía de un rojo intenso, reflejando la turbulencia y al mismo tiempo la calma que se cernía sobre el corazón de Kenji. Las palabras de Daigo lo habían arrastrado al borde de un abismo, uno que parecía abrirse entre lo que él había sido hasta ahora y lo que podía llegar a ser. Sentía que había dejado atrás más que solo pensamientos o comportamientos. Había dejado capas enteras de su vida, como un árbol que suelta sus hojas al final de la temporada, para renacer. Kenji se giró lentamente hacia su maestro, con una pregunta final en su mirada, una última sed de respuestas. ¿Queda algo más, maestro? Su voz era apenas un murmullo, como si cada palabra contuviera el peso de las revelaciones que había recibido. Daigo asintió y en sus ojos había una mezcla de gravedad y compasión. La penúltima carga, Kenji, es la negación de la impermanencia. Te desgastas resistiéndote a la verdad más simple y a la vez más dolorosa. Nada dura para siempre. La vida es una danza de cambio constante, pero en lugar de fluir con esa danza, intentas aferrarte a las cosas, a las personas, a los momentos. Te cansas luchando contra la corriente de la vida, olvidando que la paz se encuentra en aceptar lo efímero, en abrazar lo transitorio. Las palabras calaron hondo en Kenji, como si de repente se diera cuenta de cuántas cosas había intentado retener con una fuerza obstinada, sin querer aceptar que todo, incluso la vida misma, estaba destinada a cambiar, a transformarse. Pensó en las relaciones que había querido preservar como si fueran eternas, en los recuerdos que intentaba mantener intactos y en cómo ese apego solo le había traído sufrimiento. Pero maestro, murmuró, ¿cómo aceptar que todo lo que amo se desvanecerá? ¿Cómo no perderme en el dolor de saber que todo aquello que me importa desaparecerá? Daigo lo miró con dulzura y compasión, y Kenji sintió que las palabras del maestro contenían una verdad tan profunda que parecía rozar el alma misma del universo. Cuando aceptas la impermanencia, Kenji, aprendes a vivir en cada instante como si fuera el último. En lugar de temer que las cosas se vayan, agradeces el tiempo que tienes con ellas. La tristeza por lo efímero se convierte en gratitud. Te liberas del miedo y descubres que, en lugar de desgastarte intentando retener, puedes soltar y vivir con una intensidad mayor. La paz verdadera reside en soltar y en saber que, aunque algo se vaya, siempre habrá algo nuevo que llegará. Kenji se quedó en silencio, procesando cada palabra. Sintió una mezcla de tristeza y alivio, una especie de liberación que llevaba el sabor dulce-amargo de las despedidas. Por primera vez, se permitió imaginar una vida en la que no se aferrara, en la que cada cosa llegara y se fuera como las estaciones, sin intentar retener lo que no estaba destinado a quedarse. Y en esa imagen encontró una paz que no había experimentado nunca. Era un vacío, sí, pero un vacío lleno de calma, de aceptación. Daigo dejó que la brisa susurrara entre ambos, permitiéndole a Kenji sumergirse en el abismo de esas revelaciones. Solo después de un rato, el maestro lo miró una vez más, esta vez con una intensidad que parecía traspasarlo. La última carga, Kenji, es el miedo a la incomodidad. Nos desgastamos en nuestra eterna huida del sufrimiento. Creemos que evitar el dolor nos preservará, pero en realidad esa evasión consume nuestra energía. Al rechazar lo incómodo, nos limitamos a una vida de miedo, porque cada vez que nos enfrentamos al dolor, retrocedemos. La paz no es la ausencia de dolor, sino la valentía de aceptarlo como parte del camino. Kenji sintió un escalofrío. Siempre había temido al dolor,
lo había esquivado y había tratado de llenarse de distracciones, de evitar cualquier cosa que pudiera hacerle sentir vulnerable, débil. Al escuchar las palabras de Daigo, comprendió que su rechazo al dolor había sido la mayor fuente de su cansancio. Había evitado confrontar sus miedos y sus heridas, y en esa huida constante había perdido la energía para vivir plenamente. Entonces, ¿no debo huir del dolor?, preguntó, con una mezcla de temor y esperanza. Así es, Kenji. Cuando dejas de huir, cuando te quedas y miras el dolor de frente, descubres que no es tan inmenso como parece. El sufrimiento es una maestra que muestra los rincones de tu ser que aún necesitan ser iluminados. Al aceptarlo, conviertes el dolor en sabiduría. Aprendes a vivir con una paz que no depende de la ausencia de dificultades, sino de tu capacidad de enfrentarlas con calma. Kenji dejó escapar un suspiro profundo, como si con esa exhalación soltara años de resistencia y evasión. Se sintió desnudo, vulnerable, pero en esa vulnerabilidad encontró una fortaleza nueva, un tipo de valentía que nunca había experimentado. Comprendió que la verdadera paz no era una vida sin sufrimiento, sino una vida en la que podía aceptar y aprender de todo lo que llegara a su camino. Alzó la vista hacia el maestro, con una nueva luz en los ojos, una llama que brillaba serena en su interior. «Gracias, maestro», susurró, con una sinceridad que emanaba desde lo más profundo de su ser. Daigo sonrió y asintió con un respeto reverente, como si en ese instante se desvaneciera el rol de maestro y discípulo, como si ambos, en esa montaña y bajo ese cielo que ya comenzaba a oscurecer, estuvieran al fin en el mismo nivel, compartiendo una paz que no necesitaba palabras. Sin más, se quedaron en silencio, escuchando el susurro del viento y el latido del mundo, en paz con el flujo eterno de la vida que, como ellos, siempre iba y venía, cambiando, aceptando, siendo. Ahora es tu turno. ¿Hay alguna carga de la que quieras liberarte para sentirte más en paz? Déjanos tu respuesta en los comentarios. Tus pensamientos pueden inspirar a otros que, como tú, buscan algo de claridad y paz en su camino. Y si este video te ha gustado, te invito a ver este otro video sobre donde descubrirás 13 causas que te roban energía y que jamás habrías imaginado. Aprenderás a proteger tu bienestar de formas sorprendentes. Te aseguro que te dejará sin palabras. Nos vemos ahí.